Verifica y sí. Te veo. Desde el punto de encuentro. A ver. No, no, no. Se supone que estamos transmitiendo. Sí. A ver, checa esto. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Hola, hola, bendiciones, ¿cómo estamos? Estamos ya transmitiendo nuestra reunión. Gracias por los que ya están conectados, están a la expectativa. Ha sido una semana lleno de grandes bendiciones y creemos que hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tener cosas hermosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y creo que Dios está moviendo nuestros corazones a muchas cosas más.
sobre todo a estar a la expectativa de lo que está sucediendo a nivel internacional. Estamos viviendo tiempos muy alarmantes por la condición que estamos experimentando. Pero bueno, sabemos que los que confían en Jehová, dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Y creo y considero que es importante poder tener nosotros en mente lo que la palabra de Dios nos dice, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es algo maravilloso, es algo lindo, que no va a haber ninguna fuerza ni espiritual ni humana, ni amenaza humana que pueda nosotros, nos puedan amedrentar, nos puedan atemorizar, porque Dios nos dejó, a cada uno de nosotros nos dejó un arma. El arma es la oración. Y sabemos nosotros que la oración es la fuente de poder. Así que bienvenidos a nuestra reunión de punto familiar ya en casa. Y pues aprovechando que ya estamos en línea, quiero que cada uno de nosotros penetremos nuestra atención en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, y a partir ya del jueves pasado a este jueves, empezamos esta nueva serie, la serie de la oración, la fuente de poder. Y la oración ha sido practicada por muchas religiones. Algunos les llaman meditación, bueno, nosotros le llamamos oración, pero la oración o la meditación es practicada por todas las religiones que existen en el mundo. Y para nosotros como cristianos, la iglesia cristiana tiene como práctica la oración y debe formar parte de la vida diaria del cristiano, porque como vimos el jueves pasado, la oración debe de ser la parte en que nosotros como hijos nos comunicamos como al Padre. Y si no hay una buena comunicación, imagínate la relación. Sabemos que la comunicación en una relación es básica, es importante que la oración o la comunicación se desarrolle en el seno familiar, el matrimonio, los hijos o los padres. Debe de existir esa disciplina de la comunicación. Bueno, como cristianos también nosotros debemos desarrollar esta disciplina que se le llama la oración, que es la comunicación que nosotros como hijos de Dios hacemos ante el Padre. Y vemos que desde el Antiguo Testamento, ya vemos a hombres que practicaban esta disciplina, esta forma de desarrollar la vida y la relación con Dios. Abraham fue un hombre de oración, Isaac fue un hombre de oración, Jacob fue un hombre de oración, aunque vemos nosotros que en la historia también vemos la historia actual de los siglos pasados, hombres que dependieron de la oración para la transformación de la sociedad, de la transformación de su persona. Vemos a un famoso reformador llamado John Knox, que fue reformador de Escocia. Él todas las madrugadas por muchos años dice que él se subía a una torre y clamaba a Dios y decía: Dios, dame Escocia o me muero. Y dice que la reina de Escocia le tenía tanto miedo a este hombre más que a su propio ejército. Eso es lo que provoca la oración. La oración provoca poder, la oración provoca autoridad, la oración hace que el cristiano se vuelva de una persona común a ser una persona llena del Espíritu o poderosa en el Espíritu. Y vemos que la oración es importante porque lo volvemos a repetir. La oración es la fuente de poder. La oración es la fuente de poder. Y bueno, entramos a este tema. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vamos a ir leyendo poco a poco. Y en este tiempo vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan. Bueno, Jesús hace una comparación y en este texto Jesús compara la condición del hombre natural o del Padre natural con el Padre celestial, y dice que si nosotros los hombres naturalmente hablando, contaminado por el pecado, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ahora imagínense el Padre celestial, el Padre de las luces. Dice aquí Jesús, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará también buenas cosas a los que se lo pidan. Y es interesante porque la oración no solamente involucra el pedir, hay diferentes tipos de oración que podemos realizar dentro de nuestra disciplina. Por ejemplo, hay un momento en que utilizamos la oración de acción de gracia. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por la familia, por el trabajo, la economía, por muchas cosas podemos nosotros darle gracias a Dios. Y esto es algo maravilloso, es algo increíble, es algo intenso, porque la oración no solamente es la plática con Dios, sino también nos podemos acercar confiadamente a Dios y solicitarle algunas cosas, pedirle algunas cosas. Y bueno, Santiago, en el libro, en la carta de Santiago, dice que si no recibimos lo que pedimos es porque pedimos mal. Y la gente me hace la pregunta, pastor, entonces, ¿cómo debo de pedir? Aquí la respuesta es muy sencilla. Debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, algunas otras personas me dicen, bueno, pero ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y es algo que me llama la atención, porque si nosotros leyéramos, escudriñáramos las Sagradas Escrituras, pudiéramos entender ahí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entendemos cuál es la perfecta voluntad de Dios, y nosotros debemos de saber que la voluntad de Dios es perfecta y es buena para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 4, verso 3, dice la palabra de Dios, pedís y no recibís, bueno, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ojo, entonces Dios sabe, Dios conoce la motivación de nuestro corazón. Y cuando nosotros pedimos, pero nuestra motivación al momento de pedir no es la correcta y no está alineada a la voluntad de Dios, Dios no nos va a responder. Por eso hay oraciones no contestadas, hay oraciones que no tienen una respuesta. ¿Por qué? Porque nuestras motivaciones no son las correctas y Dios conoce la condición de nuestro corazón. Y si mi corazón está alineado a la perfecta voluntad de Dios, yo puedo entonces pedir conforme a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios está aquí en este libro conocido como la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios de la siguiente manera, pedís y no recibís. Bueno, pedimos, no recibimos porque pedimos mal, y es algo que hoy yo quiero enseñarte. ¿Cómo puedes orar tú conforme a la voluntad de Dios? Tú debes de orar conforme a la voluntad desde la palabra de Dios, desde las escrituras. Ahí en las escrituras están todos los temas y pueden suplir todas las necesidades que nosotros tengamos.
Bueno, vemos que se dice que la oración es el gimnasio del alma. La oración es el gimnasio del alma. Es aquí donde nos fortalecemos. Así como cuando decimos, quiero ejercitarme, quiero sentirme bien físicamente o marcar algunos músculos de mi cuerpo. Dice, me voy a meter al gimnasio. Y ahí en el gimnasio hay un entrenador. Bueno, hoy en día ya le llaman coach, ¿no? Pero hay un entrenador, alguien que te va a guiar para hacer los ejercicios dependiendo de tu cuerpo, cuáles músculos quieres resaltar primero. Y el entrenador te va a dar ciertos ejercicios para que ciertos músculos de tu cuerpo empiecen a crecer, a desarrollarse y se empiecen a marcar. Bueno, de esa manera también la oración ejercita el alma, la oración fortalece el hombre interior, porque recuerda que el apóstol habla que nosotros tenemos un hombre interior. Ese hombre interior es nuestro espíritu y la única manera de fortalecer nuestro espíritu es a través de la oración, a través de la disciplina de la oración. Nosotros ejercitamos los músculos de nuestra fe, lo voy a poner de esa manera, ejercitamos los músculos de nuestra fe. A través de la oración, nosotros podemos hacer crecer ciertos dones y talentos que surgen de nuestro espíritu, y es importante que nosotros refresquemos esto. Entonces, que quede claro, la oración es el gimnasio del alma, porque a través de la oración la ejercitamos. Ahora, Agustín, uno de los teólogos y filósofos y padre de la iglesia, muy importante, marcó un tema y sobre todo resaltó un tema, y él dijo que oro como que si todo dependiera de Dios. Él dijo, oro como que si todo dependiera de Dios. Luego actúo como que si todo dependiera de ti. Ahora, observen bien lo que dijo San Agustín, el padre de la iglesia, allá en el siglo IV. Él dijo claramente que debemos de orar como que si todo dependiera de Dios. En la oración yo voy a meterle la energía, la fuerza, el ímpetu. Voy a hacer oraciones impetuosas, voy a hacer oraciones que rompan los cielos, porque voy a orar como que si todo depende de Dios. Pero cuando yo termine de orar, yo voy a actuar como que si todo dependiera de mí. Tal vez alguien diga, a ver, pastor, ¿qué nos está contradiciendo? ¿No se está contradiciendo usted con lo que está diciendo? ¿Acaso no dice la palabra que no es por obra? Bueno, es que no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la fe. Y la fe es importante que la entendamos, que la fe sin obras es muerta. Las obras con fe hacen un clic y podemos nosotros tomarla como un ejercicio en la vida cristiana. Por eso hablo de que vamos a orar como que si todo dependiera de Dios, como que en ese momento Dios está frente a ti, tú hablando con Dios y que Dios va a actuar en ese momento. Pero cuando tú te levantes o tú abras los ojos y termines la oración, tienes que actuar en fe, tienes que caminar en fe y hacer algunas cosas en fe para que la oración tenga un resultado. Tal vez alguien te diga, no, el pastor está equivocado, porque si vamos a orar es para que Dios actúe. Sí, vamos a orar para que Dios actúe, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados esperando un milagro del cielo. Por ejemplo, alguien está orando, Señor, dame trabajo en tiempos del COVID, Señor, dame trabajo, pero se levanta a las 10 de la mañana, no toca puertas, no envía currículum, no hace proyectos, no hace nada. Amados, de esa manera no se puede orar. Si yo pido trabajo a Dios y le voy a decir, Señor, abre las puertas en alguna empresa para que yo trabaje, me levanto temprano, máximo 6 de la mañana, y empiezo a enviar currículum por todos lados, y cuando mi currículum llegue a varias empresas, ahora sí, Dios va a actuar para que la mejor empresa lea tu currículum, se impresione por lo que tú haces y ellos te contraten. Sí me doy a entender con lo que yo estoy marcando en esta hora, porque esto es lo que antes Agustín dijo. Agustín dijo, ora como que si todo dependiera de Dios. Luego actúa como que si todo depende de ti. Bueno,
Es algo muy extraordinario lo que Agustín, recuerda que él era filósofo y era un gran teólogo. Bueno, hay en el pasaje bíblico de Mateo, capítulo 7, versos 7 al 11 que leímos, el Señor da tres mandatos y tres promesas. Subráyalo, el Señor da tres mandatos y tres promesas. ¿Cuál es una de ellas? Vamos viéndolo. Número uno dice, si pedimos, Dios contestará. Que dice, si pedimos, Dios contestará. Primero, si tú pides, Dios contesta. Vamos a regresarle aquí tantito. Tres mandatos. El primer mandato es pide, el segundo es busca y el tercero es llama. Bueno, ese es el mandato. La promesa es que si tú pides, Dios te contestará. Si buscas, hallarás. Y si llamamos, Dios abrirá las puertas. Entonces, ahora sí entendemos lo que San Agustín dijo en esa frase, ora como que si todo dependiera de Dios. Y luego actúa como que si todo dependiera de ti, porque no es solamente pedir y acostarme, doblar las manos y esperar un milagro. No, si pedimos, tenemos que insistir y ahorita lo vamos a ver y Dios contestará. Si buscamos, hallaremos. Si llamamos, Dios abrirá la puerta. Entonces vemos que hay tres mandatos y tres promesas en Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Y ahí es donde nosotros entramos en acción. Cada una de estas frases que acabamos de leer, de pide, busca y llama, son los mandamientos. Y contesta, hallarás y se te abrirá, son las promesas que Dios te hace. Entonces, cada una de las tres promesas divinas relacionadas con la oración es condicional. Ojo, condicional. Si nosotros pedimos, tenemos que seguir pidiendo. Es condicional. Si tú no pides, pues nadie te va a dar. Si tú no buscas, pues no vas a encontrar. Si no tocas las puertas, nadie te va a abrir. Es condicional. Recuerda, los tres mandamientos o mandatos y las tres promesas son condicionales. Condicionales. Entonces, entendemos esta primera parte. Cada una se basa en que obedezcamos un imperativo. Y bueno, la palabra o esta palabra imperativo se traduce como una orden. Cada una de los mandatos y de las promesas se basa en que obedezcamos una orden que Dios nos está dando, un mandato del Señor mismo. Como los mandamientos están relacionados con nuestra obediencia, por lo tanto nos está condicionada nuestra bendición. Si respetamos a nuestros padres, tendremos largura de días. Si no respetamos, pues los días se van acortando, ¿no? Es un ejemplo nada más para que podamos ver que la oración funciona en relación a nuestra obediencia. La oración va a tener respuesta dependiendo si obedecemos o no obedecemos a la orden que Dios nos dio, al mandamiento que Jesús nos establece en Mateo capítulo 7, verso 7 al 11. Ahora, el primer mandamiento es pedir. ¿Cuál es el primer mandamiento? Pedir. Qué maravilloso. Entonces, Dios está dispuesto a darnos, pero Dios no, es que yo no tengo que pedirle nada a Dios porque Dios conoce mi necesidad. Sí, claro, Dios conoce tu necesidad, pero dice que por eso te dejó la boca, te dejó una lengua para que tú puedas pedir. Y si tú no pides, pues Dios no te va a dar. Y debemos de saber pedir y pedir muy bien. Entonces, el primer mandato es pedir. Este es el primer imperativo, pedir. Ahora, pedir es la expresión del anhelo del alma. El alma anhela pedir. Por nada, dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, escribió Pablo a los creyentes de Filipo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Observen el orden como Pablo lo establece. Dice que nuestras peticiones deben de ser conocidas delante de Dios con toda oración. Y luego dice ruego. Y tú sabes que cuando hay una
necesidad, hay que rogar. Y muchas veces el alma es orgullosa y muchas veces hay gente que, bueno, entre comillas, que se dice ser cristiana y dice, pero ¿por qué tengo que andarle pidiéndole a Dios a cada rato? Si Él conoce mis necesidades y si Él es todopoderoso, entonces que Él me responda. No, no es así. Dios dice, pide, pero en oración y ruego. Y cuando nosotros rogamos, es desgarrar nuestra alma como que si todo dependiera en ese momento de Dios. Y luego dice, con acción de gracia, con acción de gracia. Cuando hablamos nosotros de acción de gracia, es que esto es increíble. Debemos de agradecer a Dios antes que la respuesta llegue. La gente dice, pero ¿por qué cantas victoria antes de tiempo? Tú no debes de cantar victoria, debes de esperar que la respuesta llegue para que después agradezcas a Dios. No, la fe no funciona así. La fe funciona en dar gracias antes que las cosas lleguen. Esto lo aprendí en una ocasión que estaba leyendo un artículo del ejército israelí. Y dice que cuando el ejército israelí en la actualidad se preparaba para ir a la guerra, ellos oran antes y agradecen a Dios la victoria y cantan, danzan. Y tú dices, pero ¿por qué danzan, cantan antes de ir a la batalla? Es que esa es la fe. Así actúa la fe. La fe, amados, es declarar que las cosas ya están sucediendo. Ahora, en nuestras peticiones, nosotros debemos de ser claros. Bueno, yo algo que como broma o sí, como una pequeña broma, cuando yo voy a la tienda le pregunto, le digo a mis hijas, ¿quieren algo? Y dice, cualquier cosa. No, eso no venden en la tienda, cualquier cosa no lo venden. Hay que ser muy específico. Eso también yo lo leí hace muchos años en un libro. Te lo recomiendo, si no lo tienes, pídelo y te lo recomiendo que lo leas. Se llama La oración clave del avivamiento, del doctor Paul Yonggi Cho. Y él declara en ese libro que cuando uno empieza a orar o a hacer peticiones, debe de ser muy detallado, debe de tener detalles de su oración, de su petición. Y él cuenta su testimonio de que cuando él empezó su ministerio, él oraba por un escritorio, por una bicicleta y por una silla de escritorio. Entonces él oraba, pasó un año, 2 años, 3 años y no llegó la respuesta. En un tiempo de oración intenso, dice él, que Dios le contesta la oración y le dice, a ver, hijo, llevas tanto tiempo orando por 3 necesidades, pero ¿tú sabes cuántas bicicletas hay en el mundo? ¿De qué marca quieres tu bicicleta? Debes de pedir con marca y todo para que te llegue la respuesta. ¿Tú sabes cuántos escritorios hay en el mundo? Entonces, cuando él recibe esa parte de Dios, él comienza a orar, que quería una bicicleta con tales, los detalles comenzó a dar, su escritorio que fuera de cedro, su silla que tuviera ruedas acoginadas. Bueno, no dice, cuenta Paul Yonggi Cho en ese libro que no pasó mucho tiempo cuando un misionero se iba a ir ya de Seúl, Corea, y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Dios puso en mi corazón regalarte una bicicleta. Y la sorpresa para él era que tal y como él la pidió, el misionero le regaló la bicicleta. Y dice, también tengo un escritorio, pues no lo puedo vender y yo me voy y ya no lo necesito. Y el escritorio era tal y como él lo había pedido y la silla también era igual. Entonces ahí entendí que cuando dice la palabra pedir, pero pedimos mal, es porque no damos detalles de las cosas que necesitamos. Y si nosotros queremos recibir o tener la respuesta de Dios, necesitamos tener detalladamente lo que necesitamos. Pero no te olvides, conforme a la voluntad de Dios y nuestro corazón, y hacer declaraciones de fe que gracias Dios porque ya lo tengo, gracias Dios porque tú me lo entregaste, gracias Dios. Y tal vez la gente te diga fanático, loco, presumido, espiritualoide, como ellos te van a querer llamar, pero ¿sabes qué? No importa cuánta crítica recibas, esto es la declaración de fe. Ahora, si no sabemos pedir, Romanos capítulo 8 verso 26 dice la
la palabra que Él nos dejó al Espíritu para que intercediera por nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿quién te ayuda en la oración? El Espíritu Santo. Si tú no sabes orar, tienes al Consolador, tienes al Maestro, tienes allí al Espíritu Santo que te va a comenzar a dirigir en cómo debes de pedir para que no pidas con motivaciones incorrectas. ¿Qué tal hasta ahorita? Qué maravilloso, ¿va? Este es algo increíble que nosotros debemos de tener presente todo el tiempo. Ahora, buscad, ese es otro imperativo, este es otro mandamiento, buscar. Ya pedimos, ahora tenemos que buscar, pero si pedimos, tenemos que esperar en fe, pero actuar en fe. Y en el actuar viene el buscar. ¿El buscar qué? Vamos a ver, buscar es ir un paso más allá de pedir. Una vez que hemos pedido, salimos en busca de la respuesta. Ojo, una vez que pedimos, salimos en busca de la respuesta. Vamos a la segura, porque Jesucristo mismo prometió que Dios contesta, que si buscamos, hallaremos. Cuando hemos hecho una petición a Dios, hemos de mantener el deseo espiritual de tener la respuesta. Nunca, escucha bien, muchas veces Dios va a tardar un poquito en responder, porque en el pedir y el recibir, ojo, en el pedir y en el recibir hay un lapso donde Dios tiene que probar nuestra paciencia, nuestra perseverancia. Ahí es donde Dios va a probar, porque va a tardar un poco. No te va a responder de manera inmediata, porque Él está viendo tu motivación. Si Él tarda, a ver si persiste. Si Él tarda en responderte, a ver si tú soportas el tiempo de la prueba, y Dios va a premiar esa paciencia. Por eso hablamos de que debemos de mantener el deseo espiritual de tener la respuesta. Y esto es algo que tú y yo debemos de aprender en esta tarde. Buscar es un paso más allá de pedir. Ya pedí, ahora voy a buscar. Pedí un trabajo, voy a buscar un trabajo. Pero no te levantes a las 10 de la mañana. Señor, bendice económicamente. Sí, y sabes, trabajar. Tal vez ahorita no puedas ir a tocar puerta de las empresas, pero probablemente sepas hacer una manualidad, sepas hacer bueno, tal vez un postre. Bueno, no, hazlo y públicalo y busca, porque Dios al que trabaja bendice, recuérdalo bien, al que trabaja bendice. Hace muchos años leí algo que me llamó la atención y decía, Dios nos da la nuez, pero no la parte por nosotros. Dios te da el algodón, pero no baja para tejerlo y hacerte la ropa. Tú tienes que hacerlo. Si quieres nuez y la nuez viene con cáscara, no esperes que Dios baje y te la aparta y te la dé en la boca. No, sino que nosotros tenemos que buscar el instrumento para poder disfrutar de los frutos que Dios nos ha dado y de la petición que tenemos y hemos hecho. Pido y busco, ojo, pido y busco, y es algo que tú debes de tener presente. A veces, después de orar, la situación por la cual oramos empeora. Híjole, ¿a cuántos no les ha pasado eso? ¿A cuántos no les ha sucedido eso? Que cuando estamos orando, las cosas se empeoran y tú dices, pero ¿por qué empeoran? Si es aquí donde yo estoy orando. Claro, recuerda, esto ya lo vimos en un mensaje anterior. Estamos en dos esferas. En la esfera espiritual, donde Dios gobierna y donde Satanás está también trabajando, y estamos nosotros en medio, y hay una batalla, un combate. ¿Y quién crees que se interpone en tus oraciones? ¿Quién crees? Pues Satanás. Él es el que se interpone en tus
oraciones. Y Él es el que muchas veces interrumpe tus peticiones. Y dice la palabra de Dios, cuenta la historia en el libro de Daniel, del mismo Daniel, que ya llevaba mucho tiempo en oración y llevaba mucho tiempo ya clamando y en ayuno y no había respuesta. Hasta en un determinado tiempo, dice, vino el ángel, el ángel y le dice, Daniel, muy amado, desde el primer día que tú te humillaste y comenzaste a pedir, Dios te escuchó, pero el príncipe de Persia se opuso. Entonces hay oposición en la oración y muchas veces la situación empeora del pedir a la respuesta, empeora la situación y decimos, bueno, pero ¿por qué? Porque el enemigo te quiere hacer desistir. Él quiere que tú declines, que tú renuncies a tus peticiones, a tus sueños. Y la salida empieza a parecer imposible. A menudo Dios permite que esto suceda porque quiere ver si creemos su promesa y si vamos a seguir confiando en Él. Si confiamos en Dios, si nosotros queremos confiar en Dios, bueno, Él va a permitir que estas situaciones sucedan para ver si nuestra fe es fuerte. Y si no es fuerte, pues en medio de la prueba se tiene que fortalecer. Qué tremendo, ¿va? Es algo increíble, pero no creas, no digas, es que entonces Dios es malo. No, Dios no es malo. Él anhela y desea bendecirte, pero también entre el pedir y el recibir tenemos que pasar ese tiempo, ese momento donde nuestra fe tiene que ser probada, que tenemos que ver si estamos creyendo realmente en la promesa. Perdón, probablemente, ahorita tú estés diciendo, me está cayendo el 20. Hasta ahorita estoy entendiendo el por qué están sucediendo así las cosas. Si ya te cayó el 20, si ya tus ojos se abrieron, ahora quiero invitarte, no desistas, permanece orando. Ahora, viene el tercer imperativo, y el tercer imperativo es llamar. Y si nosotros vamos a llamar, tenemos que insistir. Llamar, ¿qué dice? Significa que trabajamos para ver contestada nuestra oración. Pide, busca y llama. Llamar significa trabajar para ver nuestras oraciones contestadas. Podemos llamar de varias maneras, de muchas formas podemos llamar. Mateo capítulo 26, verso 36 al 45, dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo capítulo 26, verso 36 al 45. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí y entre tanto que yo oro, dice, voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ojo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Qué increíble. Jesús, el maestro de maestros, Jesús, el Hijo de Dios, pidiendo ayuda. Es que es normal, mis amados, es normal pedir ayuda. Si Jesús pidió ayuda, y en este capítulo, en esos versos que acabamos de leer de Mateo, capítulo 26, verso 36 al 45, vemos la revelación humana de Jesús, donde dice que su alma estaba tan llena de tristeza y se estaba angustiando tanto que requirió la ayuda de su discípulo.
y fue y le pidió ayuda a 3 y los llevó aparte y le dijo, ayúdenme, quédense aquí velando y orando por mí. Cuando él se fue, o estuvo en angustias, tú sabes que esa oración del Getsemaní nos habla de que ya estaba a punto de entrar a la pasión, a la crucifixión, y él sabía lo que estaba a punto de padecer. Entonces él pidió ayuda a su discípulo, pero lo más tremendo es que pide ayuda, pero cuando regresa, sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Y es triste, ¿va? Pero bueno, es una realidad, y la realidad es que debemos de entender que como humanos necesitamos el apoyo de los demás. No es que seamos chismosos. Bueno, hay gente que utiliza la oración como chisme, ¿eh? Porque dice, mira, te voy a contar algo, pero no crees que es chisme, es solamente para que me ayudes a orar. No, 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 eso es chisme. Vamos a pedir ayuda en la oración, pero para que las personas se puedan comprometer con nosotros. Ahora, quizá todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida, mi dolor es tan grande que quisiera morirme. ¿Lo has dicho? ¿Lo has declarado? Mi dolor es tan grande que quisiera morirme. Bueno, así exactamente es como se sentía Cristo esa noche en el jardín del Getsemaní. Sintió un dolor y una angustia imposible de describir. No se puede describir. Dice que el sudor de su frente era tan fuerte, que los vasos sanguíneos se rompieron y la sangre se mezcló con el sudor y gotas de sangre caían de su frente. Imagínate lo que Jesús pudo haber sentido en ese momento. ¿Tú crees que has sufrido? ¿Tú consideras que tu dolor es más fuerte que lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario? Antes de su arresto, Jesús sufrió en su alma. Humanamente, él sabía lo que estaba a punto de suceder, pero sin embargo, él buscó el apoyo de sus amigos, él buscó el apoyo de sus discípulos. Tal vez no lo apoyaron como él quiso que lo apoyaran, pero él buscó, y esa es la clave de la oración. La oración, tenemos que buscar compañeros de oración, gente que esté dispuesta a estar con nosotros. ¿Qué hizo en respuesta a sus sentimientos? ¿Qué hizo Jesús en respuesta a sus sentimientos? Bueno, hizo dos cosas que deben de ser de ejemplo para nosotros. Primero, oró por su propia situación. Y segundo, pidió a otros que intercedieran por él. Esta es la clave. La oración, la fuente de poder. La oración, la fuente de poder. 3 mandatos, 3 promesas. Pide, busca y halla. Y cuando estés orando, y si tu dolor es fuerte, tu problema es fuerte, ora por tu propia situación. Y si aún continúa esa situación, pide a otros que intercedan por ti. Jesús no se avergonzó. Jesús pidió ayuda. Le dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes pedir que alguien te ayude en tu necesidad, en tu oración. Necesitamos clamar a Dios. Necesitamos pedirle a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Más en este tiempo del COVID-19, que en muchas partes de nuestro México el índice de contaminación ha subido. Debemos tomarnos de la mano y buscar compañeros de oración, porque esta lucha no la podremos vencer, sino es a través de la oración y buscar un grupo de amigos, un grupo de personas que nos ayuden a interceder. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la situación en la que te encuentras? En este tiempo, la única disciplina que tú puedes utilizar para poder en este sentido puedas tú ser fortalecido y levantado es la oración. Yo te exhorto y te pido que tú abandones la ansiedad, la angustia. Por nada estéis ansiosos, dijo Pablo. Por nada estemos ansiosos. Sé que es difícil, pero hasta este momento Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Hasta este momento Él ha estado contigo y conmigo también. Ha estado con mi familia. ¿Sabes que en este tiempo es donde más hemos disfrutado de la compañía familiar?
En ese tiempo sí, es como todo, pues imagínate estar en casa, las 24 horas, sí, las 24 horas, no es fácil. Muchas veces vienen los roces, muchas veces viene la molestia, el enojo, pero esa es la parte humana. Pero el amor de familia hace que esos roces puedan vencerse rápidamente. Y es buscar a Dios, orar, orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. Y orar sin cesar significa que debemos estar agradecidos con Dios en todo momento. Yo anhelo y deseo con todo mi corazón que tú puedas ser bendecido. Anhelo con todo mi corazón que tú puedas alcanzar las promesas que Dios te ha dado. De veras, con todo mi corazón. Así que anhelo, en este momento anhelo que tú puedas alcanzar esas bendiciones. No podemos pelear, debemos rendirnos a Dios, debemos de rendirnos a Él. Escucha esta canción ahí. Ya no quiero pelear, hago un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibir, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibir, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Dios bendiga tu vida grandemente. Queremos que esta palabra haya quedado grabado en tu corazón. Y si quieres volverla a repetir, escuchar, ahí va a estar en nuestra página. Búscala y medita en todo lo que acabamos de comentar. Te mando mil bendiciones. De veras que deseo con todo mi corazón que tú y tu casa sean bendecidas y guardados de todo mal. Un abrazo y no te olvides el sábado a las 7 de la noche. Nos vemos ahí en línea. Hasta luego. Bye.